Bueno, continuando con los casos de gasometrías, vamos a ir ya netamente a las alcalosis, aquellas que corresponden al aumento o alteración en ascenso del pH en la gasometría, ¿no? Entonces vamos a tener que las alcalosis igual van a tener un nombre y van a tener, bueno, dos apellidos, podríamos decirlo así, ¿no? Lo pondremos de otro color para variar. También este tipo de cuadros, digamos, de alteraciones ácido-base, pueden catalogarse también en agudas y las crónicas, dependiendo del tiempo de evolución del cuadro, ¿no? Entonces esto lo podemos dejar para un siguiente video. Vamos a decir que también vamos a mencionar otra enfermedad, en este caso clínico, que va a ser subsecuente o secundaria a una crisis de ansiedad de nuestro paciente. Aparte de tener la alteración ácido-base, vamos a tener una enfermedad que la va a desencadenar. Pues podemos mencionar que los cuadros psiquiátricos, que las enfermedades psiquiátricas pueden condicionar a enfermedades de alteración ácido-base, ¿no? Cabe mencionar acá la importancia de que también los cuadros psiquiátricos nos pueden generar estados de enfermedad en el paciente, ¿no? Cabe entenderlo esto como que el paciente se puede llegar a enfermar de la mente, entendiendo lo más simple, la mente igual se puede enfermar, ¿no? Según el último avance incluso de las ciencias médicas, vemos que no solo nos podemos enfermar físicamente, sino que también hay enfermedad de característica mental. Bueno, en este tipo de paciente vamos a tener una mujer de 35 años de edad, la cual tiene el antecedente de tener ya el trastorno de espectro autista. Vamos a decir que esta se considera como TEA, y bueno, hay variedades, ¿no? Pero según la última actualización del DMS5, pues se ha quitado este tipo de consideración. Pero sabemos ya por conocimiento que el tipo de TEA, tipo síndrome de Asperger, es aquellos que tienen un IQ de característica normal o a veces superdotado, ¿no? Ya que este tipo de cuadro es diagnosticado en la infancia dentro de los trastornos de comunicación o los trastornos de la primera infancia, lo podemos encontrar catalogado, y decir que junto con el TDAH igual va a estar dentro de este grupo, ¿no? Sin embargo, mencionar acá que en el caso ya del diagnóstico en un adulto llega a ser más complejo, llega a ser muy difícil, ya que esta es una enfermedad que llega a ser diagnosticada, como les digo, un factor importante va a ser la edad, tenga que estar en la edad de la primera infancia. Bueno, es un tema que se puede hacer largo en este tipo de casos, ¿no? Pero lo que va relacionado a nuestro cuadro va a ser lo siguiente, que en el adulto puede desarrollar este tipo de trastornos como ser el trastorno de ansiedad, y bueno, vamos a ver ahí variantes incluso que pueden haber dentro de este tipo de diagnósticos dentro de la psiquiatría, ¿no? Como también conductas obsesivas compulsivas o hasta el mismo trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces en el adulto se va a manifestar principalmente con otros tipos de alteraciones psiquiátricas. En el niño no va a ser tanto así. En el niño vamos a ir al punto y podemos hacer un diagnóstico más preciso, pero ojo, el tema y el particular que hace difícil a la psiquiatría es el tema del diagnóstico adecuado que se le puede dar a un paciente, ya que se requiere un periodo de tiempo para llegar al diagnóstico correcto, ¿no? De cada paciente. Es difícil, bajo este precepto, entrar en la mente de un paciente y bueno, saber qué específicamente nos está contando y qué de verdad nos está diciendo. Porque el paciente puede mentir según su conveniencia, en especial si va a quedar mal ante una persona, ¿no? Bueno, entonces tenemos que el motivo de consulta de este tipo de cuadro va a ser la ansiedad de característica aguda, de inicio brusco, y bueno, que esto va a generar una hiperventilación en el paciente, que puede generar la alteración respiratoria correspondiente a la alcalosis en este caso, ¿no? Eh, con otros tipos de particularidades, ¿no? Que va a presentar hormigueos en manos y labios que son denominados dentro de nuestra rama y semiológicamente con el término adecuado de parestesias. Y tenemos también el tema de la hiperventilación, aclarando
que se va a deber precisamente por la crisis de pánico y sensación de ahogo que tenemos en el paciente, ¿no? Y ojo, ¿no? El tema de las crisis de pánico, el tema de las crisis de ansiedad, están consideradas igual como enfermedades, ¿no? Que pueden afectar al paciente. Incluso la crisis de ansiedad llega a tener fundamento en ser tal vez hasta una emergencia psiquiátrica, ¿no? Bueno, entonces, entre otros estudios que le hemos pedido de seguro de sangre, entre uno de ellos hemos decidido quizás pedirle la gasometría arterial, ¿no? Sin embargo, antes de seguir con el pie, recordemos que las alcalosis no son tan severas como tener una alteración ácido-base de tipo acidosis. Vamos a ver eso en el presente ejemplo. Bueno, bajo ello vamos a tener que la gasometría que tenemos del paciente nos arroja los tres datos principales, ¿no? 1, 2 y 3. El pH, la presión parcial de dióxido de carbono y aparte el ion bicarbonato. Vamos a ir primero con la interpretación del pH, ¿no? El pH en este caso vamos a tener los valores de referencia y los valores que tiene nuestro paciente en sí. Bueno, bajo aquello vamos a decir que el pH en una alteración ácido-base de tipo alcalosis tiene que estar elevado, o sea, tenemos la flecha hacia arriba, ¿no? El rango normal sabemos que es de 7.35 a 7.45. Sin embargo, tenemos un valor de 7.52, que es un valor elevado en nuestro paciente. Lo que se considera como alcalosis o también el término de alcalemia que se utiliza hoy en día. Tenemos como segundo dato la presión parcial de dióxido de carbono, que igual vamos a encontrarla alterada en esta situación, ¿no? Si el pH sigue un determinado sentido, los otros valores en cuanto a presión parcial de dióxido de carbono y el ion bicarbonato van a seguir las direcciones contrarias, ¿no? A las del pH. Entonces, bajo aquello, tenemos todo lo que se representa en una alteración metabólica. Si el pH está en un determinado sentido, en este caso aumentado, los demás valores van a seguir la dirección contraria. Esa es la cuestión. Entonces, en el segundo caso tenemos que la presión parcial de dióxido de carbono es su valor normal, ya habíamos hablado bastante esto de 35 a 45 milímetros de mercurio, y tenemos un valor en descenso menor a 35 milímetros de mercurio. Entonces este valor es 25 milímetros de mercurio, lo cual indica incluso una hipocapnia, ¿ya? Porque hay una ventilación acelerada, lo que hemos considerado como hiperventilación al mencionar el motivo por el cual también viene el paciente, ¿no? Entonces, bajo aquello, la hipocapnia se genera porque la respiración está siendo demasiado acelerada, aumenta también, puede ser, la frecuencia respiratoria, y así colaborar también a que el tema de este gas, que es el dióxido de carbono, disminuya en sangre y también subsecuentemente a ello su presión de este gas, que es la presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? Bueno, en este caso la hiperventilación va a ser considerada por una alteración psicógena, una alteración psiquiátrica que tendría ya de antecedente este tipo de paciente. El tema del ion bicarbonato vamos a encontrar en valores de normalidad. En el caso del valor del ion bicarbonato, para considerar la forma compensada y descompensada, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. En el caso tengamos el ion bicarbonato dentro del rango normal, estamos hablando de un caso descompensado, ¿no? Y si de repente este valor estuviera bajo, cosa que no es el caso ya que tenemos como valor normal de 22 a 26 mini equivalentes y nosotros tenemos en el tope inferior de 22 mini equivalentes que estaría dentro del rango normal, ¿no? Si el valor fuera descenso, cumpliría esa normativa que habíamos dicho anteriormente, pero observamos que este tipo de valor se mantiene dentro del rango normal. Entonces, algo para considerar cuando se encuentra en rango normal, estamos hablando de una manera descompensada de la enfermedad. Es por eso que también tenemos en el título como segundo apellido la fase descompensada de este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces sabemos que es una alcalosis respiratoria, claro, ya identificado por el tipo de antecedente del paciente y aparte por los valores de gasometría y la parte descompensada específicamente por el tema del ion bicarbonato.
El ion bicarbonato en estado normal, que está de 22, nos condiciona a esta manera descompensada. O sea, no hay compensación todavía renal activa. Sabemos que la compensación de un cuadro de característica de alteración respiratoria, el que lo va a compensar va a ser el otro órgano anexo, que es el riñón específicamente en este caso, que sería al contrario cuando es la alteración metabólica y el riñón es el que sufre o paga las consecuencias y debe compensarse mediante vía del órgano respiratorio que es el pulmón, ¿no? Entonces, aclarando aquello, también tenemos un dato final en esta gasometría. En el caso de la alcalosis, requerimos también ver la presión parcial de oxígeno en nuestro paciente. En este caso, para descartar cualquier enfermedad que pueda afectar la concentración del oxígeno en sangre o la presión parcial de oxígeno en la sangre. En este caso, igual encontramos este tipo de valor dentro de rangos normales, ¿no? Y podríamos decir que cuando hallamos en rangos normales, pues estamos precisamente incluso confirmando esta alteración de vía psicógena que tuviese el paciente, ¿no? Entonces estaríamos viendo que la alteración no podría ser de un origen físico, ¿no? En este caso sería la vía psicógena la que correspondería con nuestra alteración ácido-base que tenemos, ¿no? Entonces sabemos que el valor normal es de 80 a 100 milímetros de mercurio y tenemos 95 milímetros de mercurio, lo cual es considerado una normoxemia, ¿no? Y bueno, hasta aquí el video. No olviden dejar su me gusta.